Vamos a arrancar, ¿sí? Hoy seguimos ahí con la misma, no se piensen que, yo pensé que ya estaba el título, pero no piensen que todos nos copiamos, sino que esto es una serie de prédicas que venimos haciendo desde que arrancó el año. Ahí arrancó Bere primero con la primera parte, después Migue, y bueno, ahora justo me tocaba a mí. Y vamos a hablar de cosas parecidas, pero ¿saben por qué? Porque es importante que cuando nosotros nos enfocamos en una palabra, cuando Dios nos habla a través de su palabra, podamos profundizar y que esa palabra realmente la podamos aprender y aplicar a nuestras vidas y no que sea algo pasajero. Y hablando un poco de eso, ¿no? ¿Sabemos cuál es la palabra de este año? A ver. No, pero allá no me responden, ya se la saben. A ver, por acá, respóndanme. ¿Cuál es la palabra de este año? No les pregunto el versículo, no les pregunto exactamente lo que dice, sino hay como una frase ahí que nos dijeron nuestros pastores, que fue lo que Dios les habló. ¿Se acuerdan? ¿Cuál? ¿Cómo? Muy bien, bueno, ella me dijo el versículo, ¿no? Pero este es un año para que nosotros podamos mantenernos firmes, ¿no? Dios nos está llamando a que en este tiempo podamos mantenernos firmes y hablábamos de este versículo, Efesios 6:13, ¿no? Que dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza, ¿no? Entonces, vemos que este es un año para ponernos las pilas, ¿no? Decirle al que está al lado tuyo, este año ponete las pilas, ¿no? Lo que Dios quiere, ¿no? En este tiempo y lo que nos viene hablando, ¿no? En estas reuniones que venimos teniendo, es que quiere que nosotros podamos venir y podamos ser y convertirnos en verdaderos discípulos y dejar de ser esos impostores, ¿no? Esos que fingen, que tienen una fe fingida, ¿no? Y ¿sabés qué? Esto va a depender mucho de las decisiones que nosotros tomamos. Hay decisiones que van a construir nuestro futuro y hay decisiones que lo van a destruir, ¿no? Entonces es tan importante que podamos tener eso en cuenta. Y como venimos hablando, ¿no? Ya de Pedro, de Judas, ¿se acuerdan de las prédicas anteriores? ¿Sí o no? Bien, bueno, por lo menos muévanme la cabeza. Yo sé que hace calor. Pero acá vemos, ¿no? La historia de dos discípulos que tenían, ¿no? Que tenían dos historias diferentes y que tomaron dos decisiones diferentes. Y vemos cómo esas decisiones marcaron su destino, ¿no? Y marcaron destinos completamente distintos. Y algo que me encanta, ¿no? Que se viene hablando en esta serie de prédicas es que tenemos que entender que no se trata de no fallar, sino que se trata de a quién volvés cuando fallás, ¿no? ¿Qué es lo que haces cuando te das cuenta que metiste la pata? Y justamente hablando de esto, ¿no? Entender que Jesús no busca de nosotros perfección. Jesús nos conoce. Él nos formó desde el vientre de nuestra madre. Él sabe que nosotros nos vamos a equivocar, pero lo que sí es importante es que nosotros podamos tener decisión y que podamos mantenernos firmes. Y justamente porque nuestro futuro no depende de los errores, sino que depende de lo que vos decidís. Porque equivocarnos nos vamos a equivocar todos. Todos cometemos errores, todos pecamos, ¿no? ¿Cuántos pecan? Todos. El tema es qué hacemos con eso, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra próxima decisión y cómo eso va a afectar nuestro futuro? Y, se me tildó, ahí está. Y ¿sabes qué? Algo que también es importante que entendamos y que un poco hablaba Bere y Miguel acerca de esto, es que Jesús no busca que nosotros no nos equivoquemos, como veníamos diciendo recién, pero sí es necesario que nosotros dejemos de tener una doble vida, ¿no? Que dejemos de ser una cosa acá o mostremos una cosa acá y afuera, en otro lado o en nuestro propio corazón seamos algo diferente, ¿no? Y cuando yo profundizaba en esto, y justo en esta semana vieron que estamos haciendo la lectura del año y tocó leer Mateo,
Y en Mateo 15, creo, hay un versículo en donde Jesús está como ahí reprendiendo a unos impostores de esa época y les dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, ¿no? Él en ese momento se lo estaba diciendo a otras personas, pero la realidad es que muchas veces nosotros podemos convertirnos en esos impostores, que de labios, ¿no? Acá fingimos, venimos a la iglesia el sábado, capaz que venimos otro día, pero tal vez nuestro corazón está lejos de Él, ¿no? Tal vez estamos incluso sirviendo a Dios en algún ministerio, estamos ahí, parecemos que somos los reactivos, estamos en todas, pero nuestro corazón puede estar lejos de Jesús, ¿no? Entonces es importante que en este tiempo entendamos que tenemos que tener un corazón rendido a Jesús. Amén. Y vamos a ver que están estos dos caminos, ¿no? Como las decisiones que tomó Pedro y las decisiones que tomó Judas. Y vemos que ellos, ninguno de los dos era perfecto, ¿no? Si nos ponemos ahí a leer sus historias y lo venimos viendo, ¿no? Yo ahora no voy a profundizar tanto en los versículos porque ya lo venimos viendo, pero sí podemos ver y saber que Pedro falló. ¿Cuántos saben que Pedro negó a Jesús? ¿No? Lo negó 3 veces, él tuvo momentos de dudas. Pero saben que hay algo clave y es que Pedro volvió. Y eso es clave porque Pedro se arrepintió, ¿no? Pedro pudo volver. Pedro no era perfecto, pero tomó una decisión. Y la decisión fue que aunque se equivocó, decidió volver y mantenerse firme, ¿no? Y en cambio Judas decidió alejarse, ¿no? Judas tomó una decisión diferente, una decisión ya desde antes, ¿no? Una decisión tomada en base en sus heridas, en la codicia, en la oscuridad, ¿no? Pero el problema fue que él se sostuvo en esa decisión. Él sostuvo esa decisión y no volvió a Jesús. Y vamos a ver en Mateo 27, del 3 al 5, que dice, cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los líderes religiosos. Y a mí me parece clave este texto, ¿no? Porque acá podemos ver que Judas, no es que no se dio cuenta de lo que había hecho, Judas sintió remordimiento, ¿no? Él ahí en ese momento sintió el remordimiento, pero ¿sabés qué es diferente? El remordimiento del arrepentimiento. Es algo distinto que ahora vamos a profundizar y lo vamos a ver, ¿no? Pero el hecho de que Judas haya sentido el remordimiento y se haya quedado en la culpa, lo llevó a terminar con su vida, ¿no? Y esto es muy importante porque cuando yo tomo una mala decisión, ¿no? ¿Cuántos toman a veces malas decisiones? Todos, ¿no? Como cuando preguntamos cuántos pecamos, cuántos nos equivocamos, todos, todo el tiempo. Todos tomamos malas decisiones. El problema es cuando yo las sostengo. Yo me doy cuenta que tomé una mala decisión y la sostengo y no me arrepiento, ¿no? Y eso puede destruir mi futuro. Porque es muy diferente cuando vos sos un discípulo maduro que intenta mantenerse firme, que busca eso, ¿no? La condición para que vos seas ese discípulo maduro es que cada vez que te equivoques, siempre vuelvas a Jesús, ¿no? Y es muy importante que nosotros podamos entender eso, porque eso es el arrepentimiento genuino. Y justamente, ¿no? El segundo punto es eso, arrepentimiento versus culpa. Y algo que tenemos que identificar nosotros en nuestra vida, mirarnos, examinarnos, pedirle a Dios que nos ayude a ver, es si cuando yo me equivoco, solo estoy sintiendo culpa o realmente me estoy arrepintiendo, ¿no? Y vamos a ver que el arrepentimiento lo que va a hacer es que va a producir un cambio en nosotros. Cuando yo me equivoco, tomo una mala decisión, me doy cuenta que estoy en una situación donde estoy pecando, donde estoy en una tentación, pero yo me arrepiento, eso me lleva a producir un cambio. En cambio, cuando yo siento culpa, es solo una emoción, es algo que estoy sintiendo y me siento mal, ¿no? Pero el arrepentimiento siempre nos acerca a Jesús.
Que eso nos tiene que quedar muy claro. El arrepentimiento siempre nos lleva de nuevo a Jesús. En cambio, la culpa te esconde. La culpa te llena de vergüenza. La culpa te hace callarte, ¿no? Y sabes que el arrepentimiento me encanta porque cuando vos te equivocás, cuando yo me equivoqué muchas veces, y en el momento que uno se arrepiente y se acerca de nuevo a Jesús, Jesús nos restaura, ¿no? El arrepentimiento siempre nos lleva a una restauración, a poder arreglar las cosas. En cambio, la culpa nos aleja. Y es clave en esta historia, ¿no? Porque vemos que Pedro se enfocó en Jesús, Pedro volvió y fue restaurado. En cambio, Judas, él se enfocó en su error y se perdió, ¿no? Vemos que él no volvió. Y es muy importante porque todos nos equivocamos, como veníamos hablando. Pero algo que nosotros tenemos que entender es que en este tiempo no nos tenemos que callar. Decirle al que está al lado tuyo, no te calles. No te calles. Bueno, ahora sí cállate porque voy a seguir hablando, no, mentira. Pero es importante que nosotros no nos callemos, porque el hablar, cuando yo hablo, eso es parte de la sanidad. Cuando yo hablo y cuento lo que me está pasando, eso me va a ayudar a mí a poder vivir en integridad, a poder buscar ayuda, a cuidar nuestra santidad. Y ya vimos en las prédicas anteriores, ¿no?, que Judas fue tentado. ¿Se acuerdan que Bere les leía ahí cuando Judas fue, creo que fue Bere, no me acuerdo si fue Miguel, cuando fue a preguntar cuánto le darían por entregar a Jesús? ¿Se acuerdan? Él fue y preguntó, ¿no? O sea, él estaba en medio de una tentación, él estaba ahí que su corazón estaba como tomando malas decisiones ya desde antes. Y él cedió a la tentación, negoció cuánto podían darle por Jesús. Y vemos que todo hasta el momento en que lo traiciona, todo él lo hizo de callado, ¿no? Él en ningún momento dijo, che, Jesús, ¿sabes qué me está pasando esto? No, porque él vemos, cuando vamos leyendo la Biblia, vemos que él tenía esa codicia, ¿no? Él tenía ese amor por el dinero y él no buscó ayuda. Entonces es muy importante que nosotros, cuando estemos en una tentación, cuando nos sintamos tentados, cuando nos demos cuenta que nos equivocamos, que no nos callemos. Porque el no hablar con sinceridad siempre nos lleva a fingir, ¿no? Como cuando tu líder te pregunta, ¿y cómo estás? ¿Cómo te fue con esto que me estabas contando? Y vos, no, bien, mentira, ¿no? Estuviste llorando toda la noche y en 2 meses le vas a contar, ¿no? Pero es importante que nosotros no nos callemos. Es importante que nosotros no carguemos solos con lo que nos está pasando, ¿no? Y a mí me encanta porque Dios nos rodea de personas que están dispuestas a ayudarnos. ¿Cuántos de acá saben que acá en la iglesia hay por lo menos una persona que está dispuesto a escucharlos? Levánteme la mano. Que está dispuesto a escucharlos, a darles un consejo, a irlos a buscar, a traerlos, a acompañarlos. Por eso es importante que nosotros entendamos y valoremos que Dios nos rodea de líderes, nos rodea de amigos, nos rodea de nuestros pastores, ¿no? Ahora dentro de poquito, creo que el 31 tenemos el taller de prevención, ¿no? Dios nos da una herramienta que es el grupo Josué, que es algo súper necesario, súper importante. Que no desaprovechemos esos momentos si estamos pasando una tentación, si estamos pasando un momento en donde nuestras emociones están ahí a punto de colapsar. Que nosotros podamos ser esos que buscan ayuda, ¿no? Porque buscar ayuda no es de débil. Buscar ayuda es reconocer que estoy mal y quiero estar bien. Entonces, vení, ayúdame, ¿no? Y sabes que la palabra en Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y me encanta, ¿no? Es como un versículo que yo cuando lo leo es como, digo, no, tremendo. Es como que me lleva a tener que ir a decir todo, ¿no? Todo lo que yo pienso que por ahí estoy haciendo mal, un pecado que estoy pensando mal. Es como, yo no quiero ser el que encubre su pecado, porque no, o sea, me iba a ir mal.
Y esto a mí me llevaba a pensar, ¿no? Sabés que yo cuando empecé a venir a la iglesia tenía 19 años, ¿no? Y yo me fui dando cuenta mientras preparaba la palabra, mientras escuchaba las prédicas de Miguel, de Bere, ¿no? Que yo en ese momento de mi vida estaba siendo una impostora, ¿no? Porque yo estaba en mi casa, me portaba bien, trataba de hacer todas las cosas, estudiaba, todo, pero cuando yo salía, ¿no? Y tal vez iba a bailar o tal vez me juntaba con mis amistades, era un desastre, ¿no? Era como, no tenía un freno, un límite, pero en mi casa, no, yo era una nena santa, ¿no? Y eso era un problema porque yo estaba ocultando muchas cosas que me estaban dañando, estaba ocultando situaciones de consumo, estaba ocultando que tal vez me emborrachaba para no pensar en algo o no sentir dolor, estaba ocultando que tal vez me habían lastimado, que tal vez tenía el corazón roto, era como todo el tiempo una impostora, ¿no? Y cuando llegué, ¿no?, a la iglesia me di cuenta que yo tenía mucho miedo y mucha vergüenza de que me descubran porque sentía mucha culpa, ¿no? Pero no estaba cambiando porque la culpa te hace eso, te hace sentir vergüenza, te hace encerrarte. Hasta que en un momento entendí que yo tenía que hablar, que si yo quería ser libre de todo lo que me estaba pasando, yo tenía que hablar, abrir mi boca y poder ser libre de eso, ¿no? Y fue así, y fue a poco y empecé a contar una cosa y otra cosa y otra cosa y hoy a Bere no la dejo un minuto en paz y me pasa algo y la llamo y me pasa algo y le mando un mensaje porque entendí que el que encubre su pecado no prospera, ¿no? Pero el que lo confiesa y se aparta, ese es el que va a alcanzar la misericordia. Y no sé vos, pero yo quiero alcanzar la misericordia de Dios. Vos no sé qué querés. Entonces, es muy importante, ¿no?, que entendamos que cuando no hablas, no sos libre. Y eso nos tiene que quedar grabado. Cuando no hablas, la oscuridad crece, los pensamientos crecen, la ansiedad, ¿no?, crece, le abrimos la puerta a lo oculto, a hacer las cosas por atrás, ¿no? Y eso nos va llenando a nosotros de amargura. Y vemos justamente en la Biblia, ¿no?, que Judas decidió traicionar a Jesús. Y no sé cuántos conocen el final de la historia de Judas, pero Judas decidió traicionar a Jesús y es re fuerte, porque después eso lo llevó a terminar con su vida, físicamente, literal, ¿no? Y a mí me impacta mucho, ¿no?, porque para nosotros no es tan diferente, porque la paga del pecado, ¿no?, dice en Romanos 6:23, que la paga del pecado, ¿no?, es la muerte espiritual. No, tal vez hoy vos cometés un pecado y no te vas a ir morir automáticamente, pero sí espiritualmente, ¿no? Y cuando nosotros es como que cometemos un pecado y nos damos cuenta y sentimos culpa, pero seguimos y no hablamos y no decimos, no buscamos ayuda, es como nosotros estamos tomando la decisión de estar en esa situación, ¿no? Inconscientemente a veces, pero es importante que hoy podamos darnos cuenta, que hoy podamos reconocerlo. Porque la realidad es que Jesús y nadie de nosotros, de los que estamos acá, quieren que alguno de ustedes se pierda, ¿no? Entonces tenemos que poder identificar esto y entender ya en el cuarto punto, ¿no?, para ya ir dándole un cierre a esta palabra, entender que Jesús siempre nos está esperando. Aunque vos tengas vergüenza, aunque sientas miedo, aunque pienses que no vas a poder cambiar, ¿no? Muchas veces nos pasa eso. A mí me pasó un montón de veces, ¿no? Como yo no voy a poder terminar esta relación, que me hace mal, que es tóxica, que me lastima, que no ama a Jesús, que no pone... Yo no voy a poder salir de acá, pensaba yo. Pero buscando ayuda, sí se puede. No, yo no voy a poder dejar de hacer esta acción que me hace mal, no voy a poder dejar de ver pornografía, no voy a poder dejar de consumir, no voy a poder dejar de mentir, no voy a poder dejar de tener estos pensamientos. Pero ¿sabes qué? Cuando vos decidís volver a Jesús, Jesús ya estaba ahí esperándote. Jesús siempre está ahí esperándonos. Y entender eso, ¿no?, que Jesús no se enfocó en el error de Pedro. Jesús lo restauró. Vemos que
que cuando va terminando ahí la historia en ese momento, ¿no? Dice que Jesús lo volvió a enviar a Pedro, ¿no? Ellos se encuentran en la playa y Jesús, después de preguntarle si lo amaba, le dice, apacienta mis ovejas, ¿no? ¿Y qué significa eso, no? Yo decía, es tremendo, porque Jesús no se enfocó en el error de Pedro, sino que lo restauró su relación y lo mandó a servirlo. Lo mandó a cumplir el propósito con el cual Pedro había sido creado, ¿no? Y eso a mí me parece es tremendo. Y algo que también me llamó mucho la atención de esta parte de la historia de Pedro y de Jesús es que si nos vamos más para atrás, ¿no? Por el libro de Marcos 14, Jesús, en ese tiempo, cuando él estaba anunciando que él iba a ser crucificado, ¿no? Y todo lo que iba a pasar, fue ahí cuando Jesús le dice a sus discípulos y quedan, ¿no? Es como cuando yo le digo a Bere, bueno, Bere, entonces nos vemos el jueves en la célula, o le digo a Meli, el sábado tenemos célula, ¿no? Entonces, ya había quedado Jesús con sus discípulos en que se iban a volver a encontrar en Galilea. Y ahí le decía él, ¿no? Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Jesús ya tenía preparado ese momento, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, sabiendo que Pedro lo iba a negar, sabiendo todo lo que iba a pasar. Jesús ya tenía preparado ese reencuentro, ¿no? Y vemos que después de que Jesús resucita, vieron que van las mujeres a la tumba y la tumba estaba abierta y entran y estaba el ángel ahí en Marcos 16. Y me encanta porque el ángel les dice, díganle a sus discípulos y a Pedro, ¿no? Hace esa aclaración de que se iban a volver a encontrar, pero me encanta porque es muy puntual la Biblia. La palabra dice que el ángel dijo, díganle a sus discípulos y a Pedro, porque Jesús ya sabía que Pedro se sentía el peor, que Pedro estaba destrozado porque lo había negado, que Pedro había vuelto a buscar las redes para pescar porque dijo, yo no sirvo para seguir a Jesús, porque ya lo negué, porque ya me equivoqué, porque ya pequé, porque ya hice esto, lo otro, ¿no? Y es hermoso porque Jesús nunca dejó de contar con él. Y me encanta, ¿no? Porque vemos que después está esta situación en donde ellos están en la playa y ahí Jesús lo afirma, ¿no? Tienen toda esta conversación donde Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y aunque en ese momento, ¿no? Vemos esa conversación que Jesús al final le dice, ve y apacienta mis ovejas, ¿no? Y me encanta porque eso muestra que Jesús no nos rechaza, que Jesús no nos desecha. Por más que nos hayamos equivocado, por más que hayamos cometido un error, Jesús siempre está esperándonos. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Me encanta porque en la Biblia, en 1 de Juan 1:9, dice otro versículo que para mí es muy tremendo. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces vemos que la Biblia constantemente nos está llamando a que nosotros podamos hablar, a que nosotros podamos confesar lo que nos está pasando, confesar lo que estamos sintiendo, porque Él es fiel y es justo. Y Jesús no te juzga y Él solamente está esperándonos, esperando que como verdaderos discípulos, después de que tal vez nos hayamos equivocado, podamos buscar mantenernos firmes, que volvamos una vez más y cada vez que nos equivocamos poder volver a ser restaurados por Él. Yo te voy a pedir que te pongas en pie. Me gustaría que podamos hacer una oración todos juntos, que mientras te pones en pie cierres tus ojos, puedas poner la mano en tu corazón, porque yo creo que en este tiempo Jesús está siendo muy claro con nosotros y nos está llamando a que nosotros podamos transitar este arrepentimiento genuino, pero también entender que Jesús siempre está ahí esperándonos.